Bueno, vamos a comenzar con el libro de Génesis. Estábamos ya considerando la experiencia, estamos viendo la experiencia de los patriarcas. Habíamos visto a Abraham, luego estuvimos viendo la experiencia de Isaac y ahora estamos considerando la transformación en la vida de Jacob. Génesis capítulo 29, habíamos leído algunos versículos, ya estuvimos considerando y vamos a retomar Génesis capítulo 29 y el verso 11. Y vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo. Habíamos dicho, en Jacob vemos la transformación de parte de Dios, cómo Dios nos transforma. Y lo que Dios va a usar en este caso, como ya hemos dicho, es a la propia familia de Jacob. Así como en lo natural, también en lo espiritual. Cuando interpretamos eso, empezamos a ver de otra forma nuestro entorno, nuestras relaciones y nuestras empatías también. Dios se propuso bendecir y transformar a Jacob. Y dice aquí este versículo, Génesis 29 y el versículo 11, y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Habíamos estado viendo las particularidades en la vida de este joven, Jacob. Él era un hombre quieto, dice la Biblia, él vivía en su casa, no le gustaba la aventura, no le gustaba salir a cazar como hacía su hermano. Él es un hombre que realmente parece que no tiene una iniciativa. Sin embargo, tiene un deseo por las cosas de Dios y como ya leímos y consideramos, él utilizando un ardid se queda con la bendición que ya Dios le había prometido. Pero él igual intenta ayudar a Dios. Y aquí este verso 11 ya nos está mostrando el trato de Dios para con este joven. Él salió, él tomó decisiones y luego habíamos leído, su hermano dijo, cuando lo encuentre lo voy a matar, dice. Y él viajó, nos dice la Biblia, cuántos kilómetros, pero él empieza a experimentar la soledad. Y dice, Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. ¿Cuántas cosas habrán pasado por su mente? Habrá pensado acerca de su amorosa madre. Él tenía una muy buena relación con su madre. Pero él ahora está solo, comenzando una nueva etapa. Y si le tuviéramos que poner un título, diríamos, aquí comienza la verdadera transformación de Jacob. Dios, por medio de las circunstancias, le va a ir transformando, igual que pasa con cada uno de nosotros. Cuando entendemos eso, damos gracias al Señor por los que nos rodean. Él tiene en su mente su madre, su padre, Esaú, y con eso fue suficiente para empezar. Y así también cada uno de nosotros. Bueno, habíamos leído ya el desarrollo de este capítulo 29 y encontramos a Labán en el versículo 14, le vemos muy diplomático. Y qué hermoso cuadro vemos aquí, dice, y Labán le dijo, ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Qué placer estar en una casa, que te atiendan, que te aprecien. Pero Dios va a usar también a Labán. Dice, verso 15, entonces dijo Labán a Jacob, ¿por ser tú mi hermano me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel.
Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer, y Jacob amó a Raquel. Y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti, y no que la dé a otro hombre, quédate conmigo. Le encontramos a Jacob enfrentando a su suegro. Él es muy diplomático y vemos la actitud de Jacob. Y aquí hay una enseñanza para nosotros también. Él se enamoró de Raquel y su oferta fue una oferta irrefutable. Él, ¿por qué no dijo, voy a trabajar 6 meses, 1 año? Yo por ahí hubiese dicho eso. Pero él quiso asegurarse. Era tanto lo que él sentía por esta mujer. Y él quiso asegurarse. Por eso aquí vemos también un cuadro del Señor Jesús. Él no dijo, voy a hacer algo a favor de la humanidad. Él dio absolutamente todo por nosotros. Y dice, Jacob amó a Raquel. Como vamos a ver ahora en el desarrollo de estos capítulos, y habíamos visto ya que la noche de la boda, él recibió a su cuñada. Y bueno, consideramos todo lo que esto representa. Pero vamos a ver qué más podemos encontrar aquí. Bueno, estas 2 mujeres. Aquí hay un contraste muy importante para interpretar. Isaac, ¿se acuerda cuando recibió la que iba a ser su esposa? ¿Qué hizo Isaac? ¿Isaac eligió? ¿Isaac se enamoró? No, simplemente aceptó lo que Eliezer le trajo. Aceptó. Vemos esa actitud. Y qué bueno sería si nosotros también aceptamos lo que el Espíritu Santo prepara, especialmente para los jóvenes que están escuchando. Pero vemos en Jacob otra actitud. Él no acepta lo que le traen. Él le echó el ojo, como decimos acá en Buenos Aires. Le miró, dijo, a mí me gusta esta. Y como vamos a leer en el capítulo que sigue, él al final va a terminar conviviendo con 4 mujeres. Él se enamoró de una, pero vinieron 3 más. Y esto es una enseñanza también para nosotros que somos tan inquietos, así como Jacob. En vez de dejar que el Señor elija por nosotros, nosotros también queremos elegir y nos metemos en cada lío. Vamos por una y nos traemos 4. Y seguramente, si este capítulo 30 lo miráramos desde el ojo natural, sería un escándalo. Le puedo asegurar que sería un escándalo. Pero gracias al Señor que le vamos a mirar con el ojo de la fe. ¿Qué es lo que esto representa? No quisiera haber estado conviviendo ahí con Jacob y su familia. Esto seguramente hubiese salido en las revistas escandalosas de este tiempo. Pero bueno, esto está en la palabra de Dios. Él recibe primeramente a Lea y luego va a recibir también a Raquel. En el propósito de Dios, primeramente vimos lo que representa Lea y lo que representa Raquel. Pero hay algo muy interesante. Génesis capítulo 49 y el versículo 31. Allí sepultaron a Abraham. Está hablando de la cueva de Macpela, que como dijimos es la cueva que testifica de los peregrinos de la fe. Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer. Allí también sepulté yo a Lea. Esto está diciendo Jacob. Lea era una mujer de fe. Tal vez no era a la vista de Jacob lo más agradable. Y de hecho vemos el trato
que encontramos aquí en Génesis 29 y el verso 31. Y vio Jehová que Lea era menospreciada. Seguramente no era muy agraciada a la vista. Y así también es la fe. No es apreciada. Mire, un domingo tan lindo, estamos aquí nosotros encerrados, pero estamos encerrados con el Señor. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Cuando seguimos el relato del desarrollo de esta familia, vamos a encontrar la muerte de Raquel en el capítulo 35. Y dice el versículo 16, después partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo a la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Y nota el verso 19. Así murió Raquel, y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén, y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Raquel no fue sepultada en Macpela. Y aquí vemos enseñanza también para nosotros. Cuando Dios elige y cuando elegimos nosotros, muchas veces lo único que cosechamos es amarguras, sinsabores, luchas que le echamos la culpa al enemigo y en realidad todo comenzó mal. Justamente como decía la palabra esta mañana, Dios nos habla y nosotros nos hacemos los desentendidos. Bueno, así pasó con Jacob. Él eligió y ahora tiene 2 esposas y 2 siervas. Y estas esposas generosamente le van a dar la sierva, dice, porque hay una competencia por tener hijos. Imagínese, llega del trabajo, no tiene una mujer, tiene 4 que lo están esperando. A ver quién va a tener más hijos. No había pañales descartables como hay ahora, no quiero pensar lo que habrá sido ese lugar. Bueno, al leer el desarrollo de estos versículos, encontramos que Lea tuvo 7 hijos con Jacob, 6 varones y una mujer. Lea tuvo 7 hijos, 6 varones y una mujer. Y su sierva, Silpa, tuvo 2 hijos. Luego encontramos a Raquel. Ella tuvo 2 hijos. Y Bila, su sierva, 2 hijos. Voy a dar los significados de los nombres de estos hijos. Primeramente, los hijos de Lea. Encontramos a Rubén. Su nombre significa ver un hijo. Una mujer sufriente, rechazada, menospreciada, y nos habla de la experiencia amarga de la vida y a Cristo manifestándose como la alegría. Esta mujer que vivía en esa situación, qué cosa tremenda habrá sido vivir de esa forma, menospreciada por su esposo, por su hermana, pero Dios interviene. Luego, el segundo de los niños se llama Simeón. Simeón. Y su nombre significa oído o escuchar atentamente. Simeón.
Todos estos que vamos a encontrar aquí son los patriarcas de Israel, de donde van a tomar nombre las tribus. Dios está transformando la vida de un hombre y a la vez está preparando una nación. El tercero de los hijos se llama Leví y su nombre significa unido o juntado. Leví, unido o juntado. En cuarto lugar encontramos a Judá. Como sabemos, su nombre significa alabanza. Judá, su nombre significa alabanza. Luego encontramos a Isacar. Su nombre significa mi salario o recompensa. Reitero, Isacar, su nombre significa mi salario o recompensa. Luego encontramos a Zabulón. Su nombre significa morada o habitación. Zabulón, morada o habitación. Luego encontramos a la niña. Su nombre es Dina. Y su nombre significa juicio. Dina, su nombre significa juicio. Tenemos también a los dos hijos de Silpa. Silpa es la criada de Lea. Su nombre significa dejar caer lágrimas. Dejar caer lágrimas. Y ella tiene dos niños, como dijimos, uno de ellos se llama Gad. Gad, G-A-D. Y este nombre tan corto, su significado no es tan corto. Significa una tropa que viene. Y esto nos habla en el mal sentido. Es una tropa enemiga. Y esto habla de las experiencias de la vida. A veces no es que viene un enemigo, sino una tropa completa. Pero también tiene un hermano, Aser. Aser. Su nombre significa alegría. Bueno, luego tenemos los hijos de Raquel. De Raquel. Como dijimos, ella tuvo dos hijos y recién habíamos leído acerca del momento de su partida. Pero hay algo especial aquí en el nacimiento de estos niños. En primer lugar, encontramos a José. José, todos hemos escuchado y hemos leído acerca de la vida de José y lo que ello representa. José, su nombre significa aumento o añadidura. Aumento o añadidura. Y luego tenemos a Benjamín. Su nombre significa hijo de mi diestra o de mi tristeza. Benjamín, hijo de mi diestra o de mi tristeza. Como dije, en esta familia, aún las criadas van a tener familia de Jacob. Y encontramos a Bila, la sierva de Raquel. Su nombre significa débil o languideciente. Bila, su nombre significa débil o languideciente. Y ella también va a tener dos niños. Uno de ellos se llama Dan. Y el significado de Dan es juzgar.
Dan su significado de juzgar. Y por último encontramos a Neftalí. Su nombre significa mi lucha o mi contienda. Neftalí significa mi lucha o mi contienda. Esta es la familia que armó Jacob. Él llegó a ese lugar huyendo, llegó a ese lugar solo, llegó a ese lugar pobre, y Dios que había salido a su encuentro, así habíamos leído. Ahora ya le preparó una familia, ya no está solo. Y así también nosotros, llegamos al Evangelio, Dios trata nuestra vida y ya no estamos solos. Hay para todos los gustos. Aquí vamos a tener fieles, no tan fieles, y esta es la familia de donde va a salir José, tipo del Señor Jesucristo, tipo de un creyente vencedor. ¿Y qué quiero decir con esto? Que sea cual sea la familia que nos toca en lo natural o en lo espiritual, hay esperanza para nosotros también. Porque como vamos a ver, esta familia fue un verdadero dolor de cabeza para Jacob. Un verdadero dolor de cabeza. Pero Dios transformó toda la circunstancia y de ahí salió José. Así que gracias al Señor. Cuando no tenemos enseñanza, a veces razonamos y decimos también con mi mamá, mi papá, mis hijos, ¿qué querés? ¿No? Eso no es excusa. Dios va a sacar vencedores de este lugar. Y así en lo natural como en lo espiritual. Así que no miremos con nuestro ojo natural, sino con el ojo de la fe. Aquí en el capítulo 29, en la parte final, y el capítulo 30, vemos toda la descripción del nacimiento de estos niños, y nosotros vamos a retomar en Génesis capítulo 30 y el verso 25. No dice la Escritura qué pasó. No hay detalles, pero algo pasó, hay un problema aquí. Y bueno, siempre decimos, si el Espíritu Santo lo hubiese considerado, hubiese puesto los detalles, qué pasó, se ve que no es importante. Lo importante es que algo va a cambiar en la convivencia familiar. Génesis 30, verso 25. Aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán, envíame, e iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos, por las cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y Labán le respondió, halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Y dijo, señálame tu salario, y yo lo daré. Y él respondió, tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo. Porque por poco tenías antes de mi venida y ha crecido un gran número. Y Jehová te ha bendecido con mi llegada y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Y él dijo, ¿qué te daré? Y respondió Jacob, no me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, y este será mi salario. Así responderá por mí mi honradez mañana. Cuando vengas a reconocer mi salario, toda la que no fuere pintada ni manchada en las cabras y de color oscuro entre mis ovejas, que se me ha de tener como de hurto. Dijo entonces Labán, mira, sea como tú dices. Y Labán apartó aquel día los machos cabríos manchados y rayados, y todas las cabras manchadas y salpicadas de color, y toda aquella que tenía en sí algo de blanco, y todas las de color oscuro entre las ovejas, y las puso en manos de sus hijos.
Y puso 3 días de camino entre sí y Jacob. Y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. Tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. Y puso las varas que había mondado delante del ganado en los canales de los abrevaderos del agua donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Así concebían las ovejas delante de las varas y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Y apartaba a Jacob los corderos y ponía con su propio rebaño los listados, y todo lo que era oscuro del hato de Labán, y ponía su hato aparte y no lo ponía con las ovejas de Labán. Y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos, para que concibiesen a la vista de las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles no las ponía. Así eran las más débiles para Labán y la más fuerte para Jacob. Y se enriqueció el varón muchísimo y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y asnos. Varias cosas encontramos aquí. Jacob desea volver a su tierra. Y aquí Jacob es tipo de Israel, volviendo a su tierra. Ellos estuvieron casi 3.000 años fuera de su tierra. En Segunda de Reyes, capítulo 17, Segunda de Reyes, capítulo 17, encontramos en el verso 3 la caída de Samaria y el cautiverio de Israel. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 3. La caída de Samaria y el cautiverio de Israel. Dice, podemos leer desde el verso 1 también. En el año 12º de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Elá, en Samaria sobre Israel, y reinó 9 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra él subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo, y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba, porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria, y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria, y llevó a Israel cautivo a Asiria, y lo puso en Alá, en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, debajo de mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde la torre de los atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos. Hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová, y servían a los ídolos de los cuales Jehová le había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas,
y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos, y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres, y que os he enviado por medio de mi siervo, los profetas. Mas ellos no obedecieron. Antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová, su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad, y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, y también imágenes de aceras, y adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel y los afligió, y los entregó en mano de saqueadores, hasta echarlos de su presencia. Porque separó Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová, y le hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam, que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho, por medio de todos los profetas, sus siervos. Israel fue llevado cautivo de su tierra a Siria hasta hoy. Casi 3.000 años transcurrieron. Jacob representa a Israel. Él está lejos de su tierra, pero hay varias cosas que vemos aquí en Jacob. En primer lugar, la fidelidad de Dios a su promesa. Así es con Israel hoy. Así es con Israel. En todo tiempo Dios cumplió su promesa con Israel. Justamente hoy leíamos en Romanos cuando Pablo dice, no todo el que es israelita se lo puede considerar de fe. Dios mantuvo sus promesas. ¿Qué está haciendo Jacob en tierra lejana? Se está enriqueciendo. ¿Cómo pueden ser estos métodos que él usa? Dios está en control de todas las cosas. Él se está enriqueciendo, él va a volver a su tierra rico. Y así pasó con Israel y sigue pasando hasta el día de hoy. 3.000 años, pero ellos vuelven ricos. Qué hermoso cuadro de la fidelidad de nuestro Dios. ¿Cuál era la promesa que Dios le hizo? Génesis capítulo 28, ¿se acuerda? Habíamos leído Génesis 28, verso 12. Ahí encontramos la experiencia. Y note el verso 15. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quieras que fueres. Esto es una promesa a Jacob, es una promesa a Israel y es una promesa a la simiente de Cristo en nosotros. Dios guarda su obra. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho.
Pasaron no sabemos cuántos años. Las cosas cambiaron radicalmente para Jacob. Él era un joven solo, sin experiencia, ahora tiene una gran familia con él. Y no solo eso, sino que también se está enriqueciendo y va a salir próspero de este lugar para volver a su tierra. Y así también es Israel. Y dice, ya para ir finalizando, capítulo 31, y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán que decía, mire lo que decía, Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Y así piensa el mundo hasta el día de hoy. Dice, donde hay un judío, se va a llevar todo. Pero eso es por la fidelidad de Dios. Esa es la fidelidad de nuestro Dios. Miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era para con él como había sido antes. Esto también es trato de Dios. ¿Por qué los israelitas vuelven a Israel? Porque Dios prepara las circunstancias. Ellos desean por su tierra. Y dice el verso 3, también Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas, y les dijo, veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotros sabéis que con toda mi fuerza he servido a vuestro padre. Y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces. Pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si él decía así, los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Y si decía así, los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueño. Y aquí que los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueño, Jacob, y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos, y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra, y donde me hiciste un voto. Levántate ahora, y sal de esta tierra, y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Respondieron Raquel y Lea y le dijeron, ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya como extrañas, pues que nos vendió y aún se ha comido del todo a nuestro precio? Porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre, nuestra es y de nuestros hijos. Ahora pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. Vemos el nacimiento de una nación. Dios está en control de todas las cosas. Va a poner esta armonía familiar para tomar esta decisión. Y como sabemos y conocemos, la fe se experimenta por grados, por experiencia. Así fue con esta familia y así también con nosotros. Ellos, vemos aquí la declaración de estas mujeres. ¿Tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? Parece que están muy sueltas en su fe, están muy seguras. Pero como vamos a ver un poquito más adelante, una de ellas se lleva los ídolos de Labán. Y el que tenía los ídolos era el heredero de todas las cosas. Así que vemos una fe que está comenzando recién. Y como siempre digo, no le vamos a criticar, porque nosotros somos iguales. Hacemos grandes declaraciones, pero por las dudas ponemos 3 candados,
4 cadenas y así vamos por la vida hasta que empezamos a crecer. Así vemos aquí este cuadro, precioso cuadro de el trato de Dios con Israel, como Él por su fidelidad y su promesa les enriqueció, y así hasta el día de hoy. Hasta aquí nomás, vamos a ver, ya la hora se cumplió, vamos a tomar un recreo, que el Señor les bendiga.